Bueno, bienvenidos todos, es un gusto verlos de nuevo y vamos a empezar con una oración. Padre, esta mañana queremos escuchar tu voz, Padre, queremos abrir nuestros corazones a lo que tú quieres mostrarnos Jesús, que nos bendigas con esta palabra, Señor, y que sean tus palabras y no las nuestras, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a continuar con lo que hemos estado viendo con la serie del Sermón del Monte, y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5, versículo 6. ¿Alguien ya lo tiene? Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y les voy a contar una historia. Hace muchísimos años, cuando era joven y bonita, fui con mi papá a un viaje. Y fuimos mi papá, mi hermano y yo. Y yo creo que ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida. En ese viaje estuve jugando con mi hermano como mediodía, y luego mi papá dijo: vamos a comer al centro, pero vámonos caminando. Y yo tenía muchísima sed, aparte había tomado mucha agua del mar porque me revolcaron las olas. Entonces dijo mi papá: más adelante vamos a encontrar un puestecito donde vendan aguas y ahí te compro algo. Y dije: ok, pa. Caminamos y pasaron yo creo que unos 20 minutos y el camino era larguísimo. Yo creo que caminamos más de una hora o algo así, y yo tenía mucha sed, a tal grado de que ya estaba molesta con mi papá, sentía que me iba a desmayar, le había tratado ya muy mal a mi hermano y me fui apartada del camino de ellos. Y pasaron así un muy largo rato. Cuando uno tiene sed se le hace muy largo el tiempo, ¿no? Y más cuando va caminando y bajo el sol y luego siendo un chamaquito, pues es un poco complicado. Y luego ya cuando llegamos al pueblo, al centro del pueblo, vimos un Oxxo y mi papá me compró un Gatorade. Y esa satisfacción de tomarte algo bien frío en medio del solazo, híjole, no tiene nombre. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que Jesús nos dice, de una necesidad tan fuerte que no se puede ignorar. ¿Qué significa bienaventurados? Como vimos hace unas semanas, como dijo el pastor y como nos dijo Miri, bienaventurados significa ser plenamente felices, dichosos y satisfechos profundamente. Jesús está diciendo que la verdadera plenitud está en tener hambre y sed de justicia. Y una persona que vive en el reino encuentra plenitud cuando anhela vivir conforme a la justicia de Dios. También menciona que, hace la mención de hambre y sed y esto hace referencia a que es una necesidad vital. El hambre y la sed es una necesidad básica que tiene el hombre para vivir. Es algo que no se puede ignorar por mucho tiempo. No sé si les ha pasado que están soñando que se toman un refresco súper frío y se despiertan y dicen: ay, necesito tomarme algo porque es mucha la desesperación. Es algo que el cuerpo exige con urgencia. Y bueno, uno se para rapidísimo y va por un vaso de agua a la cocina, o si hay coca, que mejor, ¿verdad? También cuando el hambre y la sed aparecen, todo el mundo lo externo se vuelve a segundo plano. Como nosotras las mujeres, ¿no? Dicen: ay, está enojada porque seguro tiene hambre. Y sí, es una verdad. Cuando tenemos tanta hambre,
Entonces empezamos a ignorar todo y empezamos a pensar, híjole, ¿cuánto tiempo falta para comer? ¿Cuánto tiempo tiene que, en cuánto tiempo va a estar la comida? O si somos estrictos con un horario y ya pasaron 15 minutos, uno se empieza a volver loco y solamente lo único en lo que piensa es en comer. Y bueno, aquí Jesús nos enseña que nuestra alma también tiene una necesidad urgente de la justicia, como lo podemos ver, se me olvidó la cita, pero dice Jesús, no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. También vamos a ver qué significa justicia en este texto. Aquí es muy importante que entendamos esta palabra. La justicia que menciona Jesús no solamente es justicia social o reclamar un derecho. La palabra justicia viene de la palabra en hebreo, tzedaka, que significa restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. En este contexto, la justicia significa vivir en rectitud con Dios, delante de Dios, estar en una relación correcta con Él, reflejar su carácter en nuestra manera de pensar y buscar hacer su voluntad por encima de la nuestra. Es desear que nuestra vida esté alineada a los principios bíblicos que Dios nos da, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 6 también nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia vendrá por añadidura. Cuando estaba en la escuela, hubo un... Pues, ¿cómo lo explico? Denme un segundo. Ya. Cuando estaba en la escuela, llegué a un momento donde dije, wow, tengo todo lo que alguien quiere, o alguien de mi edad, por ejemplo, podría querer, ¿no? Estar en Europa, tener muchos amigos de varias naciones, hablar en otros idiomas, aprender otros idiomas, y estaba ahí porque era la voluntad de Dios. Pero no nada más esa era la voluntad de Dios. Tenía que haber una transformación en mi vida. Yo no me sentía cómoda en ese momento, me sentía muy como, es que yo no me merezco esto, es que realmente es la voluntad de Dios, o sí, como un sentimiento de incomodidad de yo no pertenezco aquí. Entonces escuché esto de busca primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Y dije, pues vamos a ver de qué trata esto. Y Dios me mandó a Mateo a estudiar lo que es el reino y todo cómo actuar poco a poco, cómo meterme, cómo caminar en los principios bíblicos, ¿no? Y empezó a ser así. Me empecé a sentir más tranquila, más en paz. Empecé a darme cuenta de que yo realmente sí tenía un valor y que Dios tenía un propósito para mí en ese momento. Y en ese momento no solamente cambia el exterior, también cambia el corazón de una persona. Empezamos a ser transformados. El que vive en el reino no puede vivir sin justicia. Alguien que pertenece al reino de Dios no puede sentirse cómodo practicando el pecado. Muchas veces cometemos errores y la religión te va a hacer alejarte. Automáticamente ponemos una barrera entre nosotros y Dios y nos empezamos a sentir culpables. Lo más recomendable que podemos hacer es pedir perdón por nuestros pecados, tener un arrepentimiento, reconocer que la regamos y pedimos perdón, porque si no empezamos a crear una barrera mental de que no podemos acceder al reino de Dios y no nos acercamos a Dios y empezamos a vivir una vida de culpa. Entonces pedir perdón es lo que mejor podemos hacer para poder tener esa libertad de acercarnos a Dios. Número 2, no se puede vivir indiferente a la voluntad de Dios. A mí me ha pasado que de repente voy caminando en la calle y yo creo que a muchos les ha de pasar
que van caminando y se encuentran a una persona con incapacidad. Y Dios me ha dicho, ve y ora por esa persona. Y yo así, híjole, qué pena. Y entre que estoy pensando, entre que sí lo hago y entre que no, ya se fue la persona y yo ya no cumplí la voluntad de Dios. Eso también es algo que viene a traernos incomodidad y viene a traernos una separación de chingos. Ya no cumplí con tu voluntad y ahora pues me voy a hacer un lado porque no soy capaz. Eso también es algo que pasa y por eso es necesario cumplir con la voluntad de Dios. También debemos desear caminar en los principios bíblicos. ¿Qué pasa cuando sí cumplimos la voluntad de Dios? Les voy a contar un chismecillo. Como muchos saben, trabajo en un mercado, trabajo para mi mamá, y al lado hay una señora que es bien intensa, ¿no? Nos ha tratado muy mal, nos quita clientes, habla mal de nosotras, pasa y me grita loca o lo que sea, ¿no? Entonces, yo una vez la traté muy mal, me preguntó algo y le contesté fatal. Y en eso, pues ya yo estaba bien enojada y me estaba peleando, o sea, en mi mente, todo en mi mente. Y la señora se indignó y me empezó a hacer la vida de cuadritos más allá en mi trabajo. Yo dije, bueno, pues ya ni modo. Y en un tiempo de devocional que tuve, Dios me dijo, ve y dile a esa señora el valor que tiene frente a mis ojos. No lo que tú piensas de ella, sino lo que yo pienso de ella. Y yo, ¿cómo crees? Se ha maltratado a mi mamá, me ha maltratado a mí, ¿cómo crees que le voy a decir? Y estuve 2 semanas peleándome entre que no lo voy a hacer Dios y entre que sí lo voy a hacer, pero todavía no es el tiempo. Pasó tanto esto que hasta me empezó a doler la garganta y me empezó a faltar la voz. Y yo dije, ¿qué me está pasando, no? Y Dios me volvió a decir, ve y usa tu voz para bendecir a esa persona. Entonces yo dije, bueno, pues ya está bien. Fui y le dije, mira, no, vengo a disculparme y solamente lo hago, no es por mí, es porque Dios ve que tú tienes dignidad como mujer y Dios piensa esto y esto y esto de ti, y entonces yo te tengo que tratar y honrar porque tú eres esta persona para Él. Entonces lo más correcto es que yo te empiece a tratar como Dios quiere que te trate, ¿no? Y se arreglaron las cosas. Claro, después la señora volvió a armar otra pancho para que X, ¿no? Pero en el momento en el que yo hablé lo que Dios me pidió que hablara, fue como una liberación, como de, ay, o sea, ya no tengo problema con esta señora. O sea, ya no llego y me siento fastidiada por esta persona, me siento como más cómoda, es mi lugar de trabajo, me siento a gusto. Y empieza a haber una satisfacción en cumplir la voluntad de Dios. Así como el cuerpo no puede vivir sin agua o sin comida, el creyente, nosotros, no podemos vivir sin buscar la justicia de Dios. Ahora, con todo esto viene una promesa. Jesús no solo hace una demanda, sino hace también una promesa, que es saciarnos. Dios promete llenar al que busque sinceramente de Él. Así como el mundo ofrece otros placeres que son pasajeros, ¿no? Ya sea como la fiesta, que a muchos nos gusta, conciertos, alcohol, drogas. Dios nos ofrece una satisfacción verdadera. Es una plenitud que debe de comenzar ahora, ¿no? Y bueno, hasta ahora hemos visto el hambre y la sed representan una necesidad urgente. La justicia es vivir en rectitud y en relación correcta con Dios. El que vive en el reino de Dios debe anhelarla constantemente. Dios promete saciar a quienes lo buscan. Y
para concluir, que creo que es lo más importante, es que sí, en el Antiguo Testamento vemos se me fue la palabra, una cantidad de leyes que son aproximadamente más de 600, ¿no? Y solamente ha habido una persona que ha cumplido con todas esas leyes, y esa persona fue Jesús. Algo que nosotros no podemos cumplir, Dios mandó a alguien que para cumplir la ley, y se volvió justo, santo y perfecto. Entonces, Él se convierte en nuestra justicia. Cuando nosotros creemos en Él, Él nos hereda esa justicia. Ahora, el cambio que viene en nuestras vidas es por medio del Espíritu Santo. Hablaba apenas con un amigo y me decía, ya me cansé de ser una mala persona. Y me dice, ni siquiera puedo llorar de tan malo que he sido. Y dije, no, pues ¿qué dice este cuate, no? Pero me decía, y me dijo, y es que yo ya le pedí a Dios, más bien yo ya le dije a Dios que yo no quiero ser esta persona. Y yo le dije, amigo, es que no eres tú el que tiene que cambiar, no son tus fuerzas las que van a hacer que cambies. Es Jesús, es el Espíritu Santo el que va a transformar tu vida, y consta solamente de una decisión, y es creerle a Él. Él me dijo que lo iba a pensar, pero todos nosotros estamos aquí porque nosotros creemos que Él murió por nosotros, y Él ha cumplido esa justicia en nuestras vidas. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros, porque no hay acción o cosa que nosotros hagamos que puedan agradar a Dios. Sin embargo, cuando nosotros creemos a Dios, en Jesús, en que Él mandó a Jesús para morir por nosotros, nos convertimos básicamente en lo que hizo Jesús. Nos convertimos en la justicia, en ser santos, y ahora somos perfectos delante de Él. Y eso es lo que debemos anhelar, que el Espíritu Santo empiece a transformar nuestras vidas. Y termino diciendo que todo el que cree en Jesús es justo por medio de Él. Entonces, ¿les parece si oramos? Y Dios,